Hola, yo soy Edwin Sánchez. Y yo, Pura Enríquez. Bienvenidos a Forian Salud Podcast. Cuidándome más. Caramba, Edwin, ¿y qué es lo que nosotros estamos haciendo con este programa? Bueno, realmente, Pura, estamos sentando un precedente muy bonito. ¿Por qué? Porque estamos educando, estamos ayudando a que las personas aprendan a cuidarse más y a tomar decisiones oportunas con lo más importante que tiene un individuo, que es su salud. Así es, y hoy es un día especial que no se queda atrás, como es lo habitual. Tenemos un tema que no me cabe la menor duda, no lo hablamos todos los días. Así es. Y es sobre la radiología, la imagen que nos lleva al diagnóstico tanto clínico como quirúrgico. Mira qué tema tan interesante, Pura. ¿Y cuál es nuestra invitada de hoy? Nuestra invitada de lujo es la doctora Rosana de Jesús, radióloga con mucha experiencia en este tema y que va a venir a ponérnoslo así, tú sabes. Qué tema tan interesante vamos a tratar, ¿verdad? Con la doctora Rosana de Jesús. Y doctora, quisiera yo iniciar con la primera pregunta, porque cuando una persona, Pura, va al médico y sale de ahí con algunas analíticas e indicaciones también de sonografías, temas de imágenes, dice, allá me están poniendo cosas, porque no me pueden poner nada más un análisis. Y entonces, doctora, muchas personas no saben que de una sonografía, de un estudio de imagen que involucra imagen, se toma una decisión. Así mismo es, le damos la bienvenida a Rosana. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un honor para mí. Quiero confesarles que yo soy seguidora habitual de podcasts. Ay, también lo comparto con muchas personas de algunas comunidades donde yo me desenvuelvo, no necesariamente medicina, y todos me dicen como que la focalización de los temas que se ponen, como lo exponen, como que lo ayuda mucho. Excelente. A ser más educados. O sea que para mí es un honor estar aquí. Qué bueno, doctora de Jesús. Y vamos a continuar ahí mismo en esa tesitura. ¿Por qué es tan importante, doctora, este tema de las imágenes diagnósticas para que el médico posteriormente pueda tomar decisiones? ¿Por qué impacto tiene esto en el tratamiento? Mire, la radiología, dicho sea de paso, este es el mes de la radiología. Pero mire Se que descubrió un 8 de noviembre de manera accidental en el año 1895. O sea que quien la descubrió ni siquiera era médico. Era un físico, profesor de la Universidad Alemán, y le puso rayos X porque es el símbolo de lo desconocido. Pero ha ido evolucionando. Y como ha ido evolucionando el diagnóstico por imágenes, también ha ido evolucionando algo en la sociedad. Esto es a nivel global, que es lo que se llama medicina basada en evidencia. Okay. Y dado que las imágenes diagnósticas, todas las modalidades, atraviesan el cuerpo humano, algunas de una forma o de otra, algunas tienen sensibilidad para hueso, tejido blando y todas esas cosas. Bueno, pues les enseñamos ya a los alumnos nuestros de la Escuela de Medicina cuál es la sensibilidad de cada estudio y la especificidad que tiene para hacer un diagnóstico, porque estamos en una época en que todo es medicina basada en evidencias, ¿de acuerdo? Okay. Entonces de ahí se deriva todo lo demás. Muy bien, excelente. No, fíjate cómo, óyeme, lo grande es que ahora tú ves que esto cada vez está más avanzado, porque ahora tú ves la cosa como es por dentro. O sea, tú agarras las imágenes, tú ves una tomografía, una resonancia y entonces estos jóvenes hacen una reconstrucción que ve como todo. ¿Cómo ayuda, Rosana, esto de las imágenes, qué sé yo, la radiografía, la tomografía, la resonancia, para hacer el diagnóstico? Bueno, nosotros decimos clínicamente, yo tengo una sospecha y lo envío a imágenes para, pues, confirmar o
de repente descartar un diagnóstico? ¿Cómo es que esto funciona? Explícanos un poquito para que quienes nos ven y nos escuchan sepan. Bueno, lo más importante, ya usted lo dijo, es que usted nos manda a un paciente con una historia clínica. Usted dice, mi paciente tiene tos seca, por ejemplo, ¿no? Pero el paciente tiene 60 años, es fumador habitual. Le preguntamos si tiene fiebre, ¿no? ¿Se han movido los glóbulos blancos? ¿No? Entonces ya estamos pensando que podemos encontrar otro hallazgo inesperado probablemente por usted en los estudios de imágenes. Con esa historia, con esos antecedentes de hábitos tóxicos como es el tabaquismo o otra cosa, pues nosotros ya estamos orientados a conocer otros diagnósticos probables que podamos presentar. Nosotros conocemos las características generales, la descripción que tenemos que hacer y le decimos a usted, probablemente su paciente tenga un cáncer de pulmón. Entonces usted dice, pues con razón, él tiene tos desde hace tanto tiempo y le han dado antibióticos porque tiene, como dicen los pacientes mismos, dicen, yo tengo una sombra en el pulmón. Así es que dicen los pacientes, sí. Pero esa sombra en el pulmón no es infecciosa. Y le han dado muchísimo antibiótico, pero la sombra sigue creciendo. El paciente sigue con tos, pero no cae en la categoría de que tiene un proceso neumónico, una enfermedad infecciosa, inflamatoria. Entonces ya ahí comenzamos a decirle, tiene que hacerle otro estudio de imágenes más sofisticados como un CT de tórax, una tomografía en High Resolution CT, y después que nosotros certificamos que es un tumor, le decimos, ahora debemos hacerle una biopsia dirigida por imágenes. Entonces ya el paciente va con su diagnóstico donde usted sabe ya lo que tiene que hacer. ¿Y cuando es cirugía? Por ejemplo, ahora, oye, las apendicitis ahora hay que hacerle de todo para uno poder decir que va para quirófano. ¿Y cuando es cirugía? ¿Cómo ocurre esto? Pues mire, cuando es cirugía, esencialmente el paciente tiene otra derivación. Usualmente va a la emergencia, ¿de acuerdo? Y cuando va a la emergencia va, digamos que sea por un dolor en la cavidad abdominal, pero los médicos dicen, el dolor le comenzó en el estómago. Y el paciente te dice, sí, pero el dolor ahora se va abajo, cerca de la vejiga. ¿Y de qué lado? ¿Derecho, izquierdo? Te dice derecho. Entonces usted piensa en una apendicitis, pero resulta que nosotros sabemos, usted también, que los pacientes que tienen apendicitis tienen un rango etario. ¿Me explico? O sea, eso es por encima de los 3 años. Tiene un pico en la adolescencia y el tope es de 21 años hacia abajo. Pero si el paciente tiene 70 años, ya yo estoy pensando que tiene un tumor. Entonces yo le digo, bueno, le hacemos una radiografía para estar segura que no está obstruido, pero probablemente tenga un tumor de ciego. Y ahí comenzamos a cambiar toda la perspectiva diagnóstica con el paciente. Los dolores abdominales tienen una peculiaridad y es que usualmente derivan en cirugía. Entonces no es lo mismo usted abrir a un paciente, llevarlo a quirófano con una sospecha diagnóstica de una apendicitis y que te salga un divertículo perforado, que es una enfermedad infecciosa del colon, o que tenga un cáncer, o que tenga una siembra metastásica, no es lo mismo. Entonces los estudios de imágenes te van a guiar a cómo tú operar ese paciente y con qué rapidez también. Ustedes son muy primero radiografía, sí. Pero ¿y si uno se va directo para tomografía? ¿No se puede operar resonancia? En verdad, no debería ser. Puede que te den el diagnóstico, pero entonces quizás haya que volver atrás, porque en diagnóstico por imágenes tenemos un target bastante amplio y que va desde los rayos X hasta el CT PET scan, que son tecnologías de punta, pero ahí hay un detalle. Como yo le digo a mis alumnos, aquí no es como el que está en la escuela, que el que esté en octavo está más adelantado que el que esté en sexto o en quinto, sino que todas las imágenes tienen sus fortalezas y debilidades para ayudarte con el diagnóstico.
Si sospechamos que el dolor abdominal del paciente está obstruido, le hacemos una radiografía de tórax de pie y un abdomen de pie para saber si está perforado y saber si hay que llevarlo a quirófano antes de que hagamos el diagnóstico. O hacerle todo rápidamente, cruzar sangre, buscar familiares, porque el paciente probablemente tenga un tumor o tenga una perforación y haya que operarlo como con más rapidez. El diagnóstico por imagen te caracteriza la enfermedad probable y tú sabes cómo llevarlo al diagnóstico con toda la seguridad que requiere ese tipo de cirugía. Ok, o sea que entonces nos vamos primero por la radiografía en vez de irnos, ¿verdad?, por una tomografía. Sería lo ideal. Sería lo ideal. O por lo menos que usted califique cuál de ellos es. El caso del médico, vivimos enseñándoles, tiene que estar seguro de que el paciente necesita primeramente una tomografía. Si es un trauma de cráneo, nos vamos por el cerebro porque probablemente el paciente tenga sangre en el cerebro. Eso es inminente, tenemos que resolverlo. Y la tomografía es muy sensible. Lo importante es que le vamos enseñando a los médicos, como usted hace, doctora, a veces, Rosagna, ¿qué estudio le indico primero al paciente? Entonces te decimos, hazle esto y luego vamos con lo otro. Porque tenemos que atender la prioridad del paciente, lo que compromete inminentemente su vida. Entonces, Perfecto. La doctora Rosagna de Jesús se ve que tiene un criterio enseñando. Así mismo. Sí, un criterio enseñando. Así mismo. Qué bueno, qué bonito, doctora. Doctora, ¿y cuál es el amplio rango que me imagino de patologías o enfermedades que se pueden diagnosticar a través del uso de imágenes? el rango de patologías que nosotros diagnosticamos va desde la cabeza hasta los pies. Desde la cabeza El cuerpo hasta los entero pies. se llama el eso. Cuerpo entero. Porque las radiaciones, rayos X, tomografía, la resonancia, sonografía, tienen ese objetivo, que nos permiten visualizar el cuerpo humano por dentro, desde la cabeza hasta los pies. Y hay patologías, doctora, que gracias, por ejemplo, a una imagen, quizás hay un paciente que tiene una condición de salud, pero no está está asintomático, no tiene síntomas. Y quizás fácilmente el paciente va a un chequeo y dentro de su chequeo le mandan a hacer su radiografía. Y de ahí entonces sale premiado y de ahí sigue a otros estudios. ¿Esto ocurre? Sí, generalmente ocurre. Generalmente ocurre. Cada vez más. Cada vez más. ¿Y cuáles son esos casos que generalmente ocurren, así como que usted recuerde, esos que usted dice, bueno, un paciente que va a un chequeo general, se hizo una radiografía de tórax, pan, y eso lleva a esto, y de repente se está haciendo, ¿verdad?, un angiotá coronario. Así mismo es. Y de repente está en la plaza ahí poniéndose un par de stents. Así mismo es. Eso lo vemos con frecuencia porque todo ocurre dentro del contexto del estilo de vida del paciente, ¿no? El paciente no se siente nada, pero de repente él dice que cuando corre o camina 2 cuadras, siente un pequeñito dolor de pecho. Usted fuma, hace 10 años que dejé de fumar. Entonces comienza la doctora, vamos a hacerte un score calcio, por ejemplo, un estudio de tomografía. Ahí le encontramos calcificaciones en topografía de la arteria coronaria, que tienen un valor de atenuación cálcico sobre 130 unidades Hounsfield, así es como la medimos, y le decimos, venga acá, amigo, ¿y qué edad tiene? Usted, aparte de que fumaba hace 10 años, ¿qué otro tipo de hábitos tiene? ¿En su familia ha habido antecedentes de enfermedad coronaria? ¿Usted sufre de la presión? Sí, pero no le hago caso. O dice, me la encontraron ¿Cómo? alta, pero yo nunca. Espérese, que le dice, sufre de la presión, sí, pero yo no le hago caso a la presión. Así la es. ignora, o sea, La ve la ignora. presión ahí, 200, 100, y dice, Ay, hombre. y le ignora. Así mismo, te dicen No di que tiene están. madre pura. Me dicen di que ellos están estresados, que se asustaron, eso es muy frecuente. O me dicen otras pacientes. Emocional. Otros pacientes me dicen, yo le digo, señora, porque es una mujer en edad reproductiva, pero usted sufrió de la presión alguna vez. Bueno, doctora,
Yo tuve 2 hijos y los 2 hijos, cuando estaba embarazada, desencadené hipertensión con el embarazo. Y le dejaron sus medicamentos, sí, pero yo no me sentía nada y la abandoné. Entonces Ay, Dios. ahora entonces me la manda para que yo le haga un estudio de sonografía o un Doppler de riñón y los riñones no tienen flujo. Entonces yo le mando eso a su médico y dicen, desafortunadamente usted va para diálisis. Ay, Dios mío. Tan sencillo como eso. O con el corazón dilatadito. Así, Rosana, ¿y no te ha tocado los que llegan que quieren verse el cuerpo entero? ¿Cómo así? Así no, mismo. yo quiero verme el cuerpo entero porque que la gente cree Como en la película. Como en la película. Sí, Sí. que es el esquelético entero. que el cuerpo entero, que señores, por favor, ¿cómo es que se hace eso para uno decidir, verdad? Ya se ha estado hablando de que uno tiene la historia clínica, de que le pregunta, pero hay gente que quieren investigarse. Sí, porque Quieren hacerse una placa entera, de cuerpo entero es. una resonancia de cuerpo entero, tomografía de cuerpo entero, le decimos, no, pero espérate que las cosas no son así. Claro, Porque también nosotros sabemos que las radiaciones así es. son estocásticas. Y se Tienen- acumulan. se acumulan quizás para el personal, pero tiene efecto estocástico sobre los seres vivos. Ya eso. ¿Tú quieres explicar qué Sí, es lo sí, que sí. es eso de Estocástico. estocástico? Sí. Son malos ustedes. Bueno, pues, ¿qué le comento? En la época del que descubrió la radiología, en el año, como le dije ahorita, 1895, no se sabía nada al respecto. Pero llega algo que se llama Primera Guerra Mundial, 1914. Y ahí comienzan a usar los rayos X que descubrió Röntgen con los heridos de guerra en el campo de batalla. Bueno, pues entonces aparece, eso tuvo una etiología, un comienzo, que fue un genocidio. Y apareció un genio en ese grupo del mal, yo digo, un médico que tenía Hitler, Menglen, que me dijo, bueno, pero espérate, yo tengo que ver porque hay personas que como que se queman, porque la exposición antes no tenía la protección que tenemos hoy. Vamos a ver cómo afecta a una persona si le damos radiaciones directamente. Vieron que se quemaron y dice, sí, tiene efecto sobre los seres vivos. Entonces luego comenzaron las violaciones, provocar embarazos y tiene efecto en la embriogénesis, donde se está desarrollando el producto. Entonces, el que sabe eso también entiende, ya se han ido midiendo, ya tenemos protocolos de baja radiación, porque hay pacientes a los que se le hace estudio de rutina, que incluyen rayos X, llámese tomografía de tórax a pacientes fumadores, mamografías a todas las mujeres sobre los 40, si tienen antecedentes de cáncer en su familia se le hace antes, no se sienten nada, pero aparecen a veces tremendos tumores que no se sienten, no se tocan, no duelen, porque el cáncer de mama no duele. Entonces por eso es que la campaña es tan exhaustiva, tiene que hacerte tu mamografía, porque no es que se previene, sino que se detecta a tiempo. Así es. Entonces, hay patologías que hay que hacerlas así con seguimiento, pero eso de que tú le vas hay que ser ético y decirle, no, vamos a mandarte a donde un médico internista que te evalúe, que te haga tus estudios de rutina, su paraclínico, estudio de sangre, de orina, eso va a hablar en base a tus hábitos tóxicos, entonces te vamos a hacer el estudio pertinente y que sea el estudio más sensible para la parte que tengamos que estudiarte. Una resonancia magnética para el cerebro, un CT de tórax, una sonografía o una tomografía de abdomen y así se van discriminando el estudio que lleva el paciente para los fines del lugar. Exacto, y no exponerlo a tanta radiación. No, en cada tomografía de tórax hay 400 veces más radiaciones que en una radiografía simple. Usted tiene que elegir qué estudio le va a hacer al paciente teniendo 400 veces más. y si es el abdomen, 500 veces más.
O sea que... Ya usted sabe. Sí, 400 y 500 veces si usted quiere hacerse tomografía del cuerpo entero. Del cuerpo entero. Del cuerpo entero. ¿Te imaginas? Bueno, realmente sumamente interesante los datos que nos comparte la doctora de Jesús. Y fíjense entonces cómo estos estudios ayudan realmente a que se pueda lograr un diagnóstico. Doctora, ¿y ha ocurrido quizás que en algún momento algún paciente dentro del proceso de estudio de la radiografía no le dicen ahí mismo, doctora, ¿qué usted vio? Todos los pacientes. ¿Usted vio algo? Porque sí. quieren el diagnóstico. No. Doctora, dígame si usted vio algo, porque yo no me siento nada, porque el paciente va tenso. Va tenso y también me dicen, yo estoy preparado para todo, yo no me asusto por nada. Generalmente no lo decimos al paciente, le decimos en tantas horas, usted viene por el resultado escrito y su doctor, que fue el que me lo mandó, entonces va a hablar con usted. Hemos visto cosas que uno dice, ofrécome, esto no lo esperaba yo. ¿Entiendes? O sea, ha ocurrido que usted está haciendo un estudio y usted se ha encontrado con cosas que por inclusive hasta como llega el paciente y en la condición que se ve el paciente, cuando usted hace la exploración correspondiente a través de las imágenes, usted se encuentra con algo que usted dice, no puede ser. Que usted dice, doctora de Jesús, usted habla con mi misma. Así mismo. Doctora, ¿y qué fue lo que encontramos? Así mismo, pasa muchas veces. Qué penoso eso. Muy penoso. De ahí entonces la cuestión de que usted debe de dejarse de comprar el iPhone 25 e ir al médico. Salió el 25. No, vamos por el 17, pero tú sabes que la gente siempre quiere lo último. Lo último. Vamos por el 17, pero sacar ese tiempo y se deja de comprar el iPhone 25 y entonces usted agarra y va al médico porque cualquiera sale premiado. Mira como la doctora de Jesús Pura dice que hay pacientes que llegan nítidos y se van de ahí con una imagen, obviamente, y un resultado que obviamente la doctora no se lo da, ¿verdad? Porque tiene que esperar llegar a su médico de cabecera, pero ¿y se va premiado de ahí? No, porque es una dificultad para el que hace la imagen, Sí. el hablar con el paciente Sí. y decirle, lo primero es que el que mandó el paciente no le gusta. Sí, para empezar. Para empezar. Para empezar con eso, anda uno con una cara que le dijo que qué sé yo. Sí. Pero es que el además, paciente abre el sobrecito y lo lee conclusión. Sí. Entonces, Y ve, lo desde que mete. ve adelante, sea. No, porque se utilizan términos médicos, tú Muy sabes. médicos. Son muy médicos. Entonces, el cuento es que lo ponen en chat G. Sí, eso es lo que te estoy diciendo. Así Y mismo. en Doctor Google. Y en Doctor Google. Y oye, a la inteligencia artificial, óigame bien, le falta mucho para Sí, llegar. sí. Entonces, a mí me encanta todo lo que es Doctor Google, ChatG, inteligencia artificial, cual sea, me encanta. Porque esos pacientes llegan más rápido a mi oficina. Sí. Asustados. Sí. Muy. Porque siempre dice, usted se está muriendo. Nódulo presuntivo. Pues no hay palabrita que le quite más el sueño a una gente que te pongan presuntivo. Sí. Usted, LPA. Realizar otros estudios para corroborar. LPA en 35, que sabemos que encima de 50, usted tiene un alto riesgo de infarto, que usted se ha muerto y no lo sabe. Sí, Los una cosa del pacientes carajo. aterrizan así. Sí. Y yo, Doctora, yo me vi como usted ayer, pero vamos a vernos hoy otra vez. así mismo. Porque yo encontré en las redes sociales Sí. un TikTok de alguien. No, Ay, y el gurú que da recomendaciones, porque usted sabe que todo el que tiene un bejuco de esto al frente ya es Sí. influencer, doctor. Pero y recomienda. Y recomienda, Ah. claro. Y el tratamiento da también. Y Por dan eso tratamiento. los médicos somos líderes digitales. Aprendí eso recientemente. Totalmente, como debe de ser, Doctora, los avances tecnológicos en este quehacer profesional de la radiología han avanzado de manera notable, que podamos decir, bueno, desde cuando esto inició a la fecha, obviamente hay un avance, pero que podamos decir, hay avances contundentes, que hay cosas que quizás hace 10 años no se podían detectar. El nivel de seguridad también para el paciente ha mejorado, y para ustedes también, que están expuestos, ¿verdad?, dentro de este ambiente de estudios. Así es, y mucho.
ha ido avanzando de manera a pasos gigantes, yo diría. Existe lo que se llama inteligencia artificial para las imágenes, pero para las imágenes inclusive independientes. Y debo decirles que la inteligencia artificial, mucha gente dice, oye, pero amenaza, ya no va a haber radiólogo, lo va a leer la inteligencia artificial. Digo yo, pero ¿cómo tú dices eso? Ciertamente es una herramienta valiosa. Claro. Que nos ayuda muchísimo con el diagnóstico. En el caso de tórax, porque el tórax, voy a hacer esta digresión, es el sitio, los pulmones, donde con más frecuencia llegan muchas metástasis. Llegan a todas partes del cuerpo, digamos los huesos, al peritoneo, al hígado, pero al pulmón llegan muchas metástasis. Desde lesiones desde la cabeza hasta los pies, que son primarias, van al tórax. Y a veces, como el tórax es el examen que más se ordena en todo el mundo, después de un hemograma, la radiografía de tórax y le sigue la tomografía de tórax, son los estudios más ordenados. Entonces ahí nosotros vemos un nódulo sospechoso, que tiene características, como nosotros decimos, espiculado, que tiene cola pleural, que le ponemos medio de contraste y el medio de contraste lo realzó, ya tiene todos los números jugados para ser sospechoso. Pero ¿qué pasa? Que el paciente no conoce nada, se le hizo porque se dio un golpe a lo mejor o porque sentía que algo le molestaba. Le hicieron la radiografía y después le sugerimos la tomografía, ya el hombre va un poquito. Pero la inteligencia artificial en tórax, en mamas, es, como le dije, invaluable, porque detecta nódulos tan pequeños que nosotros no podemos verlo. Sin embargo, si el nódulo pasa de 2.1 hasta 2.5 centímetros, es probable que no lo detecte, porque ha sido hecha para hacer un diagnóstico refinado. Un nódulo de 0.1 centímetro, de 1 milímetro, es probable que se nos escape, es muy pequeño, con la vascularidad del pulmón, pero la inteligencia artificial para tórax nos permite verlos. Qué bonito eso. Sí, así es. Pero a veces hay calcificaciones, nódulos calcificados, que son secundarios a una enfermedad granulomatosa, como es la tuberculosis, que en países como los nuestros hay mucha que ha curado. Entonces la tuberculosis tiene una peculiaridad que donde hubo fuego, ceniza queda. De por vida al paciente le queda la pleura gruesa, nódulos calcificados, y nosotros decimos probablemente por una enfermedad antigua, para no mencionar esa palabra del diagnóstico. A los dominicanos no les gusta que le digan eso, pero decimos porque hay otras que uno le ha dado tuberculosis. Pero también hay otras enfermedades y uno no tiene la biopsia para decir que le dio eso. Decimos enfermedades crónicas previas. Y la inteligencia artificial puede decirte que el nódulo es maligno o sospechoso y no ser más que una secuela de tuberculosis. O sea, que aún nuestro cerebro se va a necesitar. Sí, porque tenemos la historia clínica. Sí, porque es que la inteligencia artificial es una realidad. Ahora, que sustituirá al profesional, al facultativo, por el momento yo no veo eso llegar. Porque es que hay una historia clínica, un examen físico. Hay una exploración física, hay una conversación, me pasó algo que la inteligencia artificial no lo toma en cuenta, que es una gran herramienta, reitero, sí. Ahora, que sustituirá al ser humano y sobre todo en esta área tan importante de la humanidad como es la medicina, yo no lo veo eso venir todavía. Oye, y lo difícil es lo complejo del ser humano. Totalmente. Y a nosotros tres nos preguntan, ¿cómo fue que te dolió el pecho? Y cada quien lo va a decir de manera diferente, el mismo igualito. Entonces es muy complejo. Rosagna, no queremos irnos sin que nos des esas recomendaciones para quienes nos ven y nos escuchan sobre
¿cuáles son, vamos a decir así, cómo debo ir yo a hacerme un estudio para que se me pueda sacar el mejor provecho, ¿verdad? Porque hay gente que llegan y luego se van. Sí, claro, claro. Que llegan y se van y no dejan que le hagan el estudio. O se ponen intranquilos, vamos a decir así, tal vez porque llegan asustados. ¿No? Y que cada paciente, o sea, cada persona no entiende que es un paciente diferente y que aunque la doctora le vaya a hacer el mismo estudio de imagen, ella tiene que tener una valoración distinta para cada paciente. Así es, no hay medicina sino pacientes. Porque yo he visto pacientes que digo, pero es que eso no cumple con los criterios de inclusión que dan los libros. Pero este es un paciente, así bendito. Ahí está el problema. Ahí está el problema. No hay medicina, solo paciente. Entonces pienso, doctora, respondiéndole a su pregunta, yo entiendo que lo importante es que el ser humano, que las personas obtemperemos que tenemos una vida finita, pero que nadie sabe cuándo termina. Que es importante hacerse un chequeo de rutina después de 30 años, hacerse un chequeo de rutina que incluya todo el organismo. Nosotros recomendamos que vaya al médico primario. Entonces él te va a hacer un mapa para saber si ese dolor de cabeza que tú tienes es o no migraña, te va a ver si te duele, se te sube la presión dormido, si tú tienes esa taquicardia que tú refieres, si son extrasístoles, con un aparatito te vamos a hacer un rayos X, te haremos resonancia y tomografía si así lo necesitas, pero te vamos a hacer unos paraclínicos de laboratorio para saber unir esos dos hallazgos y recomendarte un chequeo en cada año similar. Si tú tienes antecedentes de cáncer de colon en tu familia, a los 35 años ya bajaron la edad, doctora. A los 45. Ay, mi madre. Hay que hacerte por lo menos la primera. Si usted, por ejemplo, recibió radiaciones porque tuvo un linfoma cuando era más joven, en el tórax hay que hacerle una mamografía a los 35 años por lo menos. ¿Por qué? Porque las radiaciones ya ustedes saben que no son inocuas. Así es. Entonces, ahí todo el mundo le cambia la forma como vamos a trabajar con ellos por su historia clínica. Los antecedentes heredos familiares, los hábitos tóxicos y todo eso. Y también ya salió en Radiographics, en la revista. Nosotros tenemos un club de revistas, un Radiology Journal Club, donde ya hay por escrito estadísticas de cómo cambia el pulmón en pacientes usuarios de drogas recreativas. ¿De acuerdo? Ay, Ok. Así. ¿Y cuáles son esas drogas recreativas? Mencione unas cuantas. Bueno, ahí está lo que es el vapor. Ahí está la inhalación por cocaína, inhalación indirecta por tabaco. La juca. La juca también está, pero la juca ataca como más rápido los riñones, lo que yo he visto. Ajá. Sí. De hecho, yo vi recientemente Dios un mío. joven que hizo, a mí me dio pena esto, hace Es que cerca es de penoso. 2 semanas. Es penoso. Él agarró y enseñó por dónde lo están dializando. Ay, Dios mío. Señores, miren, lo que decían era verdad. Se me dañaron los riñones hace menos de 2 semanas que Ay, lo vi. no. Y enseñó, obviamente, la vía por donde lo están ahora mismo dializando. Ese muchacho no puede tener más de 25 años, ¿Sabe lo según que es? la fisionomía de él. Yo le estimé como mucho 25 años, pura, dializándose. Su expectativa de vida bajó dramáticamente. Claro. ¿Y ustedes creen Dramáticamente. que uno quiere decirle a ustedes, yo te lo dije? No. No. Eso es duro. Eso es duro. Evitar que eso pase, porque la vida que le espera a ese chico, Lo que le quede no va a ser buena. No. No va a ser Es buena. compleja. Aún teniendo Es compleja. todos los recursos del mundo y teniendo el equipo de dializarlo ahí en su casa. Eso es un drama y eso es un trauma del carajo. Tienes razón, porque su vida cambió. Ya, No puede totalmente. comer ni donde quiera, a todos los sitios. Ni beber, No, o sea, no. Cambia todo. así mismo Todos. es. Tenemos que agradecerle a la doctora Rosagna de Jesús
por compartirnos todas estas informaciones. ¿Por qué? Porque ahora yo estoy seguro que las personas que nos ven y nos escuchan por Forian Salud Podcast Cuidándome más. entenderán que estos estudios de imagen son importantísimos para el diagnóstico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias por invitarme.